Bueno, muy bien, buenas tardes para todos. Mi nombre es Óscar Mauricio Cepeda Rosas, director de curso Gestión Tecnológica para este periodo 16-5. En esta webconferencia del día de hoy nos acompaña el ingeniero Carlos, quien es el tutor asignado para este espacio académico. Y el día de hoy pues, desarrollaremos la segunda webconferencia, Gestión Tecnológica, Herramientas para la Innovación. En esencia, esta webconferencia estará dividida en dos partes. La primera parte, pues hablaremos de algunos conceptos relacionados con la unidad 2, herramientas para la innovación, que serán importantes para el desarrollo de la guía de actividad de caso 2 y el caso 3, todos relacionados con el caso de estudio Antonio M. Pérez, el momento de la verdad en Kodak. Ahí está un poco la redacción, un poco mal, por favor, una disculpa por ello. Y en la segunda parte, pues haré algunas precisiones importantes con relación a la segunda, a la guía de actividad caso 2. ¿Listo? Entonces, ya con este preámbulo, pues damos por inicio a la primera parte. De manera muy sucinta, muy rápida, les voy a contar estos 4 conceptos que van a ser claves para el desarrollo de las actividades siguientes. La unidad 2 se encuentra dividida en estos 4 subtemas. El concepto de creatividad, cuáles son los estímulos para la creatividad, cómo funciona la previsión tecnológica y en qué consiste la previsión tecnológica. Y por último, explicaré algunos métodos proyectivos y prospectivos para realizar esa previsión tecnológica. Estos dos conceptos en particular van a ser bastante importantes, se van a ser de uso frecuente en los siguientes casos de estudio. Entonces, para que por favor, en lo posible o si tienen dudas, hagan preguntas con relación a estos dos últimos conceptos, que pues van a ser un poco más reiterativos a lo largo de las tareas siguientes. Inicialmente vamos a hablar un poco de qué es la creatividad. Hay muchos conceptos relacionados con la creatividad. Algunos de ellos están relacionados desde el punto de vista del marketing, otros están relacionados desde el punto de vista de diseño de producto, otros están relacionados desde el punto de vista de producción, como es el caso de nosotros como ingenieros industriales. Y en fin, cada carrera o cada disciplina tiene una perspectiva de qué es la creatividad en función de esa disciplina a la cual está respondiendo. En ese orden de ideas, digamos que los conceptos que encontramos aquí a continuación están enfocados hacia la gestión tecnológica. ¿Listo? Eh, Recordemos, o hago un breve recorderis, gestión tecnológica es no solamente el uso de tecnología o el uso de electrónica dentro de los procesos de una organización, sino qué tipo, cómo podemos aprender a evaluar esa tecnología que utiliza, si es muy primitiva, si es muy rudimentaria, o si usa en máquinas herramientas, o si efectivamente hace el uso de inteligencia artificial para desarrollar sus propios productos o sus propios procesos. En ese orden de ideas o para poder encontrar esos niveles de tecnología, la creatividad desde el punto de vista de gestión tecnológica tiene los siguientes enfoques. Primero, que pues la creatividad es un proceso mental que ayuda a generar ideas. En esencia, la persona creativa es aquella que toda hora como que responde con ese signo onomatopéyico que veíamos en los muñequitos animados, pero lo tengo. Ese es el tipo de persona que desde la luz de gestión tecnológica puede desarrollar nuevas ideas y siempre está generando soluciones a las situaciones que se le presentan. También es una actitud, es una disposición de la mente que utiliza un conjunto de técnicas y metodologías que son susceptibles de estimular e incrementar la innata capacidad de crear, ¿cierto? Entonces, adicionalmente, que son personas sumamente eh, creativas o sumamente
dubitativas, siempre se están haciendo preguntas, siempre están como cuestionando lo que ocurre alrededor. Es esa misma actitud que los hace cuestionar la que les da ese impulso para crear nuevas cosas o para eh, generar nuevos conceptos y nuevas actividades. Digamos que este es el proceso que se sigue para desarrollar la creatividad. Lo primero que nosotros encontramos es la preparación, ¿cierto? Luego encontramos la incubación, luego encontramos la intuición y por último la evaluación. Hay un concepto que se llama design thinking, que eso también tiene mucho que ver, está muy relacionado con la gestión tecnológica y con la innovación. Y si ustedes revisan o buscan por Google qué es el design thinking, van a encontrar que es un proceso muy parecido a este. La preparación empieza con las ideas, con todas esas cosas, las inquietudes que su entorno les está proponiendo o los problemas que de pronto pueden o que necesitan algún tipo de solución. Allí es donde empieza el proceso de creatividad. La incubación consiste en mirar de qué manera se puede resolver esa situación. La intuición es la forma en que podemos esperar o podemos planificar qué tipo de solución vamos a encontrar. También tiene que ver con la forma como estamos implementando esa solución. Y por último, la evaluación que tiene que ver con el resultado de haber colocado, de haber incubado esa idea para solucionar una situación. Entonces, en la tarea número 2, esto es en esencia lo que les están preguntando en el segundo punto, si mal no estoy, más adelante pues haré otras precisiones al respecto. Con respecto a las organizaciones innovadoras, encontramos que son organizaciones que se caracterizan por ser descentralizadas, siempre están enfocadas en el cliente, entonces esa vieja frase de que el cliente siempre tiene la razón aplica a las organizaciones que son realmente innovadoras, o sea, siempre están en función de satisfacer las necesidades de los clientes. Para estas empresas todo se concibe desde la perspectiva de un proyecto. Todo es un proyecto que requiere involucrar unos recursos, buscar unos objetivos y plantearse a partir de esos objetivos un plan de acción que les permita llegar o concretar esos objetivos, ¿cierto? Entonces siempre son empresas enfocadas en proyectos. Siempre están formando equipos pluridisciplinares, no son organizaciones que funcionan de manera individual. Por eso, otra de las grandes características es que son organizaciones matriciales. Entonces, eso quiere decir que siempre estamos, o sea, no hay jefes, sino que todos como grupo consolidado responden hacia un mismo objetivo o hacia una misma, o sea, el mismo departamento para hablarlo de una manera un poco más concisa. Son organigramas muy planos porque todas las personas pues trabajan bajo el mismo esquema, bajo la misma estructura, entonces usualmente no son jerárquicos ni son verticales, son organizaciones más bien de carácter horizontal. Em, Son empresas que como por su organización o su estructura matricial, ¿cierto? Que funcionan como una red, hay comunicación permanente entre todos los miembros de la organización. El poder no está basado no en la autoridad, sino en el conocimiento. O sea, la persona que más sabe es la que lidera. La redefinición constante y descubrimiento constante de nuevos mercados y oportunidades, siempre la búsqueda de qué, lo que mencionábamos arriba, orientación a las necesidades del cliente, qué es lo que está buscando el cliente y en esa misma medida buscar una solución. Lo otro que es muy clásico de las organizaciones innovadoras es el uso de la subcontratación. ¿Y eso qué significa? Muy sencillo. Las organizaciones innovadoras se dedican a lo que deben hacer, a lo que saben hacer y a lo que tienen que hacer. Si hay alguna operación o algún proceso que no es de su dominio, que no pertenece a su estructura dentro del el deber ser de esa empresa, pues llaman a la empresa o a la organización que sí está especializada en esa labor específica y lo generan la subcontratación.
¿cierto? Eso fue lo que ha sucedido en algunas empresas últimamente que están generando modelos de innovación a través de los cuales, por ejemplo, todo el tema de distribución de productos lo están cediendo a las empresas transportadoras. ¿Cierto? Entonces, como yo no sé distribución de productos, yo sé es fabricar cremas o fabricar zapatos o fabricar X o cosa, pero yo no sé distribución, yo no sé qué, cómo se hace una red, yo no sé cómo, pues llamemos a Servientre o llamemos a otra empresa dedicada a TCC, una empresa que sí se dedica a la distribución y dejemos que ellos sean las personas que distribuyan nuestros productos, ¿cierto? Entonces, en eso consiste la subcontratación y como vemos, está íntimamente ligado a las organizaciones innovadoras, precisamente porque esas organizaciones lo que buscan es especializarse en su deber ser. Para ellas no es importante o no hace parte de su misión como organización dedicarse a actividades para las cuales no están realmente preparados o no están realmente consolidados. Bueno, ¿cuáles son las herramientas para estimular la creatividad? Pues hay muchas. La más reconocida es la lluvia de ideas. Eh, Esa es la más utilizada en las organizaciones. Bueno, los que han tenido pronto la oportunidad de asistir. Hay muchas empresas que, sobre todo al principio del año, citan a sus empleados a sesiones de lluvias de ideas. ¿Y esto con qué propósito? Con el propósito de conocer cuáles son las necesidades de ese cliente interno, ver de qué manera podemos orientar a la organización, fijar unos objetivos organizacionales que apunten hacia las necesidades de esos clientes internos. Entonces, de esa misma manera, ocurre con las siguientes herramientas. Para estimular la creatividad, lo que se está tratando de buscar es eso, lograr que las personas a través de estas herramientas se logre enfilar o se logre alinear las necesidades de los clientes internos y externos hacia los objetivos de la organización. En esencia, eso es lo que buscan estas herramientas. Entonces, en las siguientes diapositivas, pues se van a hablar una serie de ideas que son, una serie de conceptos, perdón, que son pues los que definen estas herramientas. El primero de ellos es el brainstorming, que pues como lo mencionamos, es una técnica mediante la cual un grupo de personas intenta encontrar soluciones a un problema específico, generando ideas de forma espontánea. Para el caso de nosotros como gestión tecnológica, lo que estamos buscando es cuáles son esas necesidades, o sea, un grupo de personas buscamos soluciones a esas necesidades, pueden ser de los clientes externos o de los clientes internos, y ver, pues generando ideas de cómo resolverlo de manera espontánea. La cinética es un poco más elaborado, tiene estas 5 etapas. Consiste primero en definir el problema general, luego traslada ese problema a todos los posibles escenarios. Ahí hay un poco lo que el concepto de prospectiva, o sea, imaginarnos una serie de escenarios en los cuales posiblemente puede dársele solución a ese problema, escoger entre todos esos posibles escenarios, cuál de esos es el que, pues, digamos, más cumple con la posibilidad de solución, descodificar o analizar esas analogías seleccionadas para extraer cuáles son las ideas que nos van a ayudar a resolver esa situación y por último relacionar las ideas con el problema y encontrar las soluciones que este cruce genera. Entonces, como ven, la cinética es un poco más intuitiva, porque pues lo que se utiliza son escenarios imaginarios o escenarios posibles a través de los cuales se puedan buscar soluciones a una situación. Entonces puede ser un poco más confuso porque precisamente se está utilizando la intuición y lo que pues posiblemente pueda ocurrir, pero pues no hay ninguna certeza de que alguno de esos escenarios efectivamente ocurre. Sin embargo, pues es una técnica que también se utiliza, sobre todo en industrias de artículos de lujo. Utilizan mucho la cinética pues para, digamos, establecer posibles escenarios y de esa manera establecer cuáles son los rangos
de precio de sus productos, porque pues recordemos que un producto de lujo pues usualmente son productos con una segmentación muy escasa, son muy puntuales y casi que son personalizados, o sea, son muy pocas personas los que tienen acceso a ello. Entonces, estas industrias tienen que imaginarse qué puede llegar a ocurrir en X o Y situación y con base en eso buscan los mejores productos o servicios para esos segmentos de productos. El análisis morfológico consiste efectivamente en analizar tres cosas: la forma, el material y el contenido. Con base en esos análisis, se puede llegar a una solución o a una conclusión de generar un producto o servicio que efectivamente apunte más hacia la solución de una situación o un problema más particular. Usualmente el análisis morfológico se utiliza en el diseño industrial para diseñar los envases, para diseñar los muebles, para diseñar una serie de productos que realmente van a tener un uso muy específico. Entonces, para esas soluciones de productos o para esas soluciones de espacios, también se utiliza el análisis morfológico, que es, digamos, una solución un poco más expedita, más rápida a cualquier inconveniente. Bueno, y por último les voy a hablar de la previsión tecnológica. La previsión tecnológica no es otra cosa que prever, como su nombre lo indica, qué puede llegar a ocurrir en términos de tecnología. Nuevamente, la tecnología desde el punto de vista del nivel tecnológico que tiene la organización y no de la cantidad de aparatos electrónicos que utilice. ¿Listo? Entonces, para ello se puede utilizar la prospectiva, que no es otra cosa que análisis por escenarios. De pronto en sus clases de administración, o en las áreas administrativas, van a escuchar este concepto con mucho más frecuencia. Existen métodos prospectivos y métodos proyectivos. A continuación, pues les voy a contar de manera muy rápida cuál es la diferencia. La prospectiva, como les decía, es entendida como el arte y o la ciencia de estudiar y prever el futuro, pero la prospectiva también es, según Godet, una reflexión para guiar la acción presente a la luz de los futuros posibles. Entonces se imagina uno en escenarios, por ejemplo, cuando estamos o quienes de pronto queremos planificar algún tipo de adquisición. Por ejemplo, vamos a comprar un inmueble y financieramente hacemos el estudio. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Pues nosotros podemos pensar en el escenario más positivo, ¿cierto? Y en el escenario más negativo. Entonces, de esa manera estoy haciendo prospectiva porque me estoy ubicando en dos situaciones completamente diferentes y con base en esas características, o sea, caracterización de cada una de estas dos situaciones, pues puedo generar unos futuros posibles o unas posibles acciones hacia el futuro. Existen dos tipos de perspectivas. Están los estudios europeos, que son estudios que se han realizado en diferentes ámbitos, sobre todo en las ciencias sociales, como es el caso de la sociedad, la economía, política, demografía, entre otros. Y los estudios americanos, pues que ya tienen un tinte un poco más tecnológico, lo que buscan es anticipar los cambios tecnológicos que se producirán. Tal es el caso de lo que sucede con los productos de Apple, por ejemplo. Son estudios americanos que han utilizado la prospectiva para poder determinar cuáles son esos productos que realmente va a necesitar la sociedad hacia adelante. Existen diferentes formas o métodos para la predicción tecnológica o para prever ese futuro. Pueden ser métodos prospectivos o métodos proyectivos. Prospectivos, si me imagino unos escenarios; proyectivos, si trato de, con base en información anterior, buscar un posible escenario futuro. Los métodos proyectivos, como lo decía, es la extrapolación, es decir, la estimación de los valores de una función más allá donde disponemos de datos, ¿cierto? Entonces, cuando estoy proyectando las ventas, de hecho, si ustedes analizan, por ejemplo, eh, el espacio académico, gestión de la producción, o qué otro espacio académico, bueno, ahorita no tengo
pero el que más se acerca es gestión de la producción. Ustedes se van a dar cuenta que ustedes ven unas cosas que se llaman métodos de pronósticos, ¿cierto? Los métodos de pronósticos para la producción no es otra cosa que métodos proyectivos para saber cuánto debo producir más adelante con base en unos datos de lo que he venido produciendo. De la misma manera ocurre con la tecnología. Entonces, a partir de las herramientas para medición de tecnológica, podemos determinar unos datos anteriores para poder decir, hacia el futuro va a ocurrir esta otra situación. Entonces, eso con respecto a los métodos proyectivos. Existen, como ven, pues son en su mayoría modelos matemáticos. El ajuste de curvas es un método determinístico, estadístico, que utiliza las desviaciones estándar o las distribuciones de probabilidad para establecer o para ajustar curvas y poder establecer cuál es el mejor comportamiento o el comportamiento que más se acerca. La correlación, pues, es también un tema relacionado con estadística descriptiva utiliza algunas índices de correlación, media, mediana, moda, etcétera, etcétera, para establecer cuál es la proporción de dos variables a través del tiempo, en qué se parece. La analogía, que también, pues, a partir de estudios matemáticos, lo que busca es, a partir de datos anteriores, establecer un futuro, un posible futuro. También está la dinámica de los sistemas y los modelos de sustitución. Con respecto a los métodos prospectivos, que como lo mencionaba, no necesariamente arranca desde unos datos anteriores, sino lo que hace es imaginarse cuáles pueden ser los posibles escenarios. Me remito a mi ejemplo, si yo voy a comprar un inmueble, por ejemplo, entonces yo puedo establecer dos escenarios, un escenario positivo y un escenario negativo. Entonces voy a establecer mis parámetros para el escenario positivo. Resulta que en el mejor de los casos, yo pues puedo contar con un empleo, puedo contar con unos ingresos, adicionalmente desarrollar una actividad adicional que me va a generar unos ingresos extra y con esos ingresos ahí puedo cubrir o no el compromiso de el pago de la vivienda en donde me encuentro. Pero en el peor de los casos puedo también decir, no, yo también puedo perder mi empleo, por ejemplo, pero los ingresos que voy a obtener con las actividades adicionales, pues voy a tener que incrementarlos, ¿cierto? Entonces, de esa misma manera, pues aun cuando de pronto voy a estar un poco apretado financieramente, no voy a tener pues mucha holgura, voy a poder cumplir o no con el compromiso de adquirir ese inmueble. De la misma manera se hace con la gestión tecnológica. Entonces, yo tengo una tecnología, ¿cierto? Hago zapatos, por ejemplo, fabrico mis zapatos y tengo pues mis máquinas ya establecidas. Con ellas pues desarrollo mi producción de zapatos, pero si quiero ser más competitivo, entonces yo me puedo imaginar dos escenarios. En el mejor de los escenarios, busco una tecnología que me sirva o que me incremente la velocidad de fabricación, ¿cierto? Que algunos procesos de fabricación al interior de la zapatería pues aumenten la productividad, aumenten la competitividad y pues eso me va a generar unos ingresos que me van a permitir cubrir esa inversión que yo haga en tecnología. Pero en el peor de los casos yo puedo decir, no, pues yo tengo una zapatería, pero pues están llegando productos extranjeros a mucho más bajo costo, lo que va a dificultar mi competitividad. Lo que puedo hacer es hacer algunos ajustes en temas de materiales para poder reducir los costos y poder por lo menos equipararme en temas de precios, aun cuando no haga ningún aumento en temas de tecnología, ¿cierto? Entonces, cuando estoy utilizando métodos prospectivos, lo que estoy es haciendo eso. Hay muchas maneras de hacerlo. Como vamos a ver a continuación, está el dictamen de grupos de expertos. Estos son un poco más sociológicos, estos métodos. Está el método Delphi, que es consiste en una selección de un grupo de expertos, ¿cierto? En determinado tema. Entonces yo me reúno, por ejemplo, con más productores de zapatos del área donde yo trabajo, ¿cierto? Entonces, si tengo mi zapatería en el barrio Restrepo de Bogotá, pues muy seguramente voy a poderme reunir con diferentes
zapateros que fabrican zapatos de esa área del barrio Restrepo y podemos determinar esos futuros escenarios con base en lo que estamos observando en nuestro alrededor. Están los escenarios, que es como pues, lo que he venido mencionando, los árboles de relevancia y análisis morfológico, que pues al igual que lo veíamos en los métodos en los métodos para el aumento de la creatividad, aquí el análisis morfológico lo que se busca es desarrollar esos árboles de qué es lo más importante dentro de ese proceso productivo que estoy haciendo. Si la tecnología, o si el servicio al cliente, o si el empaque, es decir, de acuerdo al análisis morfológico del producto que estoy analizando, yo puedo determinar cuáles de esas cosas son relevantes o no para el desarrollo de ese producto y o servicio. Y de esa misma manera puedo encontrar de qué manera o qué secciones o qué áreas de la empresa necesitan aumento en su nivel tecnológico. Bueno, eso con respecto ya a la primera parte, que eran algunos conceptos de manera muy rápida, traté de explicarlos eh, en esta webconferencia. Cualquier duda, por favor, al libro de Scorza y Valls, capítulos 4 y 5, si mal no estoy, si estoy equivocado, por favor, me disculpan. Oportunamente a través de los foros, pues estaremos informando algún detalle adicional, pero el libro de Scorza y Valls pueden ampliar la información aquí mencionada. Bueno, con respecto a la segunda parte, les voy a hablar de manera muy rápida algunas precisiones acerca de la guía de actividad caso número 2, Antonio M. Pérez, el momento de la verdad en código. En esencia, lo primero que hay que hacer es leer el caso de estudio. La metodología del caso de estudio sugiere esto. Hay que recordar que pues, el espacio académico gestión tecnológica es un espacio teórico. Realmente no se contempla ningún tipo de práctica porque realmente es 100% teórico. Y pues la implicación de un espacio académico teórico pues es que vamos a tener que leer. Entonces, sí los invito a que por favor lean con mucho cuidado, con el mayor detalle posible, el caso de estudio Antonio Pérez, el momento de la verdad en Codec. Una vez ustedes hayan hecho la lectura, traten de subrayar esas partes que más les llama la atención del caso de estudio, porque es información que les puede servir más adelante para desarrollar alguno de los puntos. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar y describir la estructura de cómo resolvieron el problema que encontraron en Antonio Pérez. Si utilizaron una herramienta para la creatividad, qué tipo de estructura utilizaron, cómo prepararon la idea, cómo la incubaron, la intuición que les brindó y cómo evaluaron esa intuición o esa implementación de la idea que tuvieron, ¿cierto? Ese es en esencia lo primero que hay que identificar. ¿Cuándo fue la preparación? ¿Cómo incubaron la solución? ¿Cómo la implementaron? ¿O qué les dijo la intuición que hicieran? Y por último, ¿cómo evaluaron los resultados? ¿Cómo les fue con ese sentido? Una vez ustedes han identificado estas cuatro cosas, identificar cuál de las herramientas de la creatividad fueron utilizadas por Antonio Pérez de acuerdo con los conceptos del capítulo 4 de Scorza y Valls, capítulo 4 y 5, perdón. Y obviamente lo que hay que hacer es identificar si utilizaron métodos prospectivos y o métodos proyectivos, cuáles fueron y por qué, ¿sí? O cuál fue y por qué. Ojo, ¿no? Entonces, si utilizan un prospectivo, ¿cuál utilizaron y por qué? O si utilizaron método proyectivo, ¿cuál utilizaron y por qué? ¿Listo? Entonces, para eso es importante a ver, subrayar todos estos detalles en el caso de estudio, porque ustedes se van a tener que apoyar en el caso de estudio para responder a estas cuestiones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, utilizar el método proyectivo del ajuste de curvas. Ah, bueno, ¿y por qué dice eso? Porque acá en el caso de estudio, en este párrafo, lo citan y dice que efectivamente se trata de un método proyectivo de ajuste de curva.
o se trata de un método prospectivo, análisis de especialistas, o etcétera, etcétera, ¿cierto? Con base o con referencia al caso de estudio, ¿cuál de esos métodos logran identificar ustedes? El siguiente punto tiene un error en la guía. Voy a leer, dice, cuando se efectúa cualquier previsión es necesario precisar la situación de la tecnología, ya que, por ejemplo, no se encuentran en la misma fase un descubrimiento científico que se acaba de producir y un producto ampliamente difundido en el mercado. Su nivel tecnológico, su previsión es completamente diferente. El ciclo, ¿eso qué quiere decir? El ciclo de producto, el ciclo de vida de la tecnología se encuentra en puntos diferentes. La predicción propone 5 niveles, no es la página 123, es la página 129, por favor, para que hagamos esa corrección. Y la pregunta es, ¿cuál de los 5 niveles identificados o enunciados en la página 129 aplican al caso de estudio? ¿Con cuál de esos se identifica el caso de estudio? ¿Con el nivel 1, 2, 3, 4 o 5? Una vez ustedes han hecho eso, pues simplemente aquí pues tengo en la diapositiva los 5 niveles enunciados en la página 129 y la idea es que nuevamente, una vez ustedes han subrayado la información que necesitan, ustedes dicen, mire, debido a que en el párrafo tal o entre comillas, en esta frase o en este apartado, el autor o el caso de estudio menciona este detalle en particular, podemos decir que el nivel que utiliza es este, ¿cierto? Entonces, ustedes están comparando permanentemente la lectura con el caso de estudio para tratar de encontrar esas conexiones. Luego ustedes tienen que identificar cuál de los métodos de predicción tecnológica utilizaron, si fueron métodos proyectivos o métodos prospectivos. Aquí pues los enuncio de manera muy rápida. Ajuste de curvas, correlación, analogías dinámicas, sistemas de solución, grupos de expertos, método Delphi, escenarios o árboles de relevancia. ¿Cuál de esos métodos ustedes logran identificar dentro del caso de estudio? Nuevamente pueden ser proyectivos o prospectivos, pero la idea es justificar de manera muy concreta, utilizando la información que aparece en el caso de estudio, cuál de ellos utilizo. Pues bueno, esta era pues, la información que en esencia quería compartirles en esta webconferencia. Si tienen alguna inquietud, por favor, con el profe Carlos Fernando o a través del correo, estaré un poco ya más atento a las inquietudes que se presenten. Y bueno, oportunamente en el curso aparecerá el link de grabación en YouTube de esta webconferencia. Profe Carlos Fernando, no sé si tenga algún comentario que quiera hacer aquí en la grabación. Sí, sí, yo les he estado enviando por el foro y, digamos, les dividí la tarea como en 3 partes. Ya para el caso 2, ya entonces les queda una semanita ya para entregar. Y entonces ya les tocaría prácticamente concluir, obviamente con base en estas orientaciones. Y abriremos el caso 3 el día 30 de diciembre. Perfecto, profe Carlos. Entonces sí, acá ya estamos a punto de cerrar el segundo caso, el caso número 2. Oportunamente también pues estaré estaremos organizando con el profe Carlos un CIPAS o algún encuentro académico para el caso 3, dar algunas orientaciones. Recuerden, a partir de estas orientaciones que se dieron en el caso 2, muchas de ellas les van a ser de utilidad para el caso y para los casos siguientes, no solo para el 3, sino para los casos siguientes. Entonces, pues nada, este era todo por esta grabación. Muchas gracias, profe Carlos, por acompañarnos y pues nada, quedamos pendientes a inquietudes, dudas, acotaciones o sugerencias. Muchas Muchísimas gracias. bien, hasta luego.